A veces, cuando se eleva el sol se eleva. Otras veces es la luna y es lo mismo. Y cuando reina la oscuridad es lo mismo. Se eleva el sol porque es de día y es lo mismo. O se eleva la luna porque es de noche y es lo mismo. Y se acaba la vida porque ya es tarde y es lo mismo. Nada del amanecer y el anochecer, lo mismo. Nada todavía y amarte tanto hasta morir, lo mismo. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Mariana Rodríguez, coordinadora del Congreso Internacional El Rostro Infinito de Jorge Eduardo Eyelson. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando desde la sala de Zoom y quienes nos ven por la transmisión directa del Facebook de la Maestría de Historia del Arte. Esta noche tengo el honor de presentar a Gabriela Yepes, quien nos va a acompañar hoy en este conversatorio y presentación también de un video que ella ha recuperado y ha compuesto para el Congreso en especial. Quisiera decir, Gaby, si me permites unas palabras antes de cederte a ti el espacio, ¿sí? Y el título de nuestro conversatorio hoy es Vivir es una obra maestra 2.0, recuperando el archivo audiovisual de Jorge Eyelson. Poco antes del fallecimiento del artista peruano Jorge Eduardo Eyelson en el año 2006, la documentalista Gabriela Yepes lo contactó para ver la posibilidad de concretar una visita a Italia, su lugar de residencia. Hasta que ello se dio, hubo muchos intercambios telefónicos, cartas, preguntas, coincidencias y el establecimiento de una cordial amistad. Poco tiempo después, Gabriel emprendió el viaje rumbo al viejo continente, cuyo objetivo era visitar la Mediterránea morada del artista en Cerdeña. Sin embargo, cuando Gabriel arribó a Milán, Jorge Eduardo Eyelson ya había partido a otra dimensión. Vivir es una obra maestra, es el resultado del viaje de Gabriela, el relato de su corta pero intensa amistad con Eyelson y de su propio descubrimiento del artista a pesar de su ausencia. Del material producido en aquella oportunidad quedaron muchos elementos fuera, algunos de ellos han sido recuperados en esta versión 2.0 que tenemos el gusto de compartir el día de hoy. Hablemos un poco sobre Gabriela. Gabriela Yepes es investigadora, escritora y directora de cine y teatro peruana. Estudió comunicaciones en la Universidad de Lima y ha hecho una maestría en dirección de cine en la Universidad de Texas en Austin. Sus trabajos cinematográficos incluyen varios cortometrajes de ficción y documental, incluyendo Vivir es una obra maestra, sobre Jorge Eduardo Eyelson. Estos trabajos han sido seleccionados y premiados en diversos festivales de América y Europa. Además, Gabriela se formó como actriz, dramaturga y directora de teatro en el Perú. Su obra, La terapeuta, ganó uno de los premios de dramaturgia Sala de Parto del Teatro de la Plaza y el premio Luces a Mejor Dramaturgia Peruana. En la actualidad se encuentra completando una investigación sobre la participación de las mujeres en la historia del cine peruano, titulada Rebeldes y Valientes. Está además escribiendo su primer largometraje y cursando el primer año del doctorado en teatro interdisciplinar en la Universidad de Madison, Wisconsin, en Estados Unidos. Muy buenas noches, Gabriela, Gaby. Bienvenida a este espacio. Gracias, Mariana. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y por la super introducción. Por Bueno, nada, Gaby. creo que puedo comenzar un poco conversando de cómo surge este proyecto de recuperar el archivo de Jorge y luego pasamos a ver el video que hemos podido preparar y de ahí a ver qué más pasa. Claro que sí. Entonces voy a compartir mi pantalla. Creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí.
Sí, ok. Entonces, les voy a contar un poquito cómo surge este proyecto, que además coincide con la llegada de la pandemia, más o menos, así que es inolvidable. Bueno, como contó Mariana, todo esto surge de la oportunidad de hacer un documental sobre Jorge. Esto fue parte de mi proyecto de maestría de cine. Fue mi proyecto, lo que se llama la pretesis, digamos, un proyecto antes de hacer tu proyecto final. Y yo quería hacer algo sobre Jorge. No estaba muy segura de qué, pero quería hacer algo. Quería no necesariamente que fuera una historia lineal, sino más bien experimental. Había visto, ahora les voy a mostrar algunas imágenes de algunas referencias que tenía, pero sentía de que no había mi historia, que Jorge es tan múltiple, tan multivocal, sus metáforas se extienden en tantos lenguajes y sobre tantas áreas del saber que era imposible casi hacer una película típica, ¿no? Y lo que sucedió fue que, claro, durante muchos meses yo estuve entrevistando, antes de viajar a Italia, como él no se encontraba muy bien de salud, decidí esperar un poquito y entrevisté a muchos amigos, a colegas, a personas que ya no están ni siquiera con nosotros, a Fernando de Siglo, a Rafael Hastings, a Enrique Iturriaga, pero también a amigos de él, a Ivonne von Mollendorf, a Carlos Runzi. Y luego, cuando viajé allá, él ya había fallecido, pero no me quedé, digamos, con los brazos cruzados, sino empecé a entrevistar a todos sus amigos en Italia, en Francia, a Luciano Boy, a su esposa Lorraine Berner, a Marta Canfield, a Iván Sirtori, un amigo suyo, que es actor, a sus galeristas, a Sabina Melesi, de la Galería Melesi, a Matteo Lorenzelli, de la Galería Lorenzelli, a su asistente Jesús Pérez, en fin, y hasta llegué a ubicar a su media hermana, Olivia Ailson, que vive en Oakland, en California. Entonces yo tenía todo ese material y nunca supe muy bien qué hacer con él. Era más o menos casi 71, más de 70 horas de material. En realidad, perdón, 81. Bueno, yo edité el documental que ustedes pueden ver, está en las redes, me gustó mucho, tuvo bastante, yo lo solté, no estuvo mucho tiempo en festivales, se lo regalé al mundo, apenas casi lo acabé. Me parecía que era algo que a Jorge le hubiera gustado. Y de ahí nada, el proyecto durmió, ¿no? Lo que tenía que dormir, pero un día, en medio de la pandemia, dije, tengo toda esta caja llena de cassettes. La empecé a revisar y descubrí que mucho del material se había echado a perder, digamos, se había maltratado por la humedad de Lima y tenía óxido y hongos, ¿no? Entonces empecé a separar el material mientras vivíamos la primera ola de la pandemia. Esto fue un poquito antes de que llegara la pandemia, pero la mayor parte del trabajo lo hicimos durante la pandemia. Llegué a contabilizar cuánto material había en total 81 horas de imagen, de las cuales yo pude, más o menos 55 estaban en bastante buen estado y se lograron digitalizar. Y quedó más o menos 26 cassettes, que los pueden ver ahí, que son los que están ya en estado crítico, que todavía hay que salvar. Entonces, se me ocurrió hacer un proyecto, estamos buscando el financiamiento, pero la idea es restaurar estos 26 cassettes y luego digitalizarlos, y luego crear una plataforma de acceso a todo este material audiovisual, ¿no? Entonces hay que restaurar, digitalizar y crear un acceso a este material que hay que volver a editar, pero para convertirlo no en un documental, sino en, creo yo, pequeños cortos que den cuenta de distintos aspectos de la obra de Jorge. Esto que ven es un poco el diseño de la página web que habíamos imaginado como de este archivo transmedia online. Haces clic y puedes entrar. Pero la idea era, bueno, generar un espacio online que cada año aparecen más, eso es bien interesante. Ahora el Centro de Ailson en Italia ha creado una página web que está mucho más completa. Antes no había, estaba súper disperso su material. El material online que creó Fundación Telefónica desapareció. Ese portal ya no existe. Entonces ya no había un hub de Jorge, ¿no? Ahora sí hay algo más. Pero igual creemos que cualquier conocimiento de nuestros poetas siempre ayuda.
su presencia online es necesaria siempre. Creemos también que es importante generar estas redes de intercambio intelectual, artístico, pero también hacer una puesta en valor que apele no solo a la parte intelectual, si quieren, abstracta, sino también a la parte visual. Y eso significaba empezar a generar un intertexto audiovisual, o sea, un lenguaje que pudiera hablarle al lenguaje de Jorge, que lo interviniera, pero a la vez lo respetara, ¿no? Entonces este era un poco el esquema que nosotros queríamos tener, donde tú pudieras entrar a esa página web y pudieras ver los distintos videos que no entraron en el documental original, ¿no? Esto ya se había hecho, ya existen proyectos así. Hay dos que a mí me gustan mucho. Uno es este documental sobre un documental que trata sobre hacer documentales, bastante meta. Se llama Capturing Reality, captando la realidad, y en donde cuando tú entras a la página web puedes elegir qué imagen de qué, o sea, qué entrevista quieres ver y qué pedacito de qué entrevista quieres ver. Esos son extractos que no entraron en la película original. Es muy bonito. Este es canadiense, este proyecto, y este otro proyecto también es canadiense y es de ficción, y que es en realidad la primera imagen que yo tuve o referencia de cómo armar un documental sobre Jorge, y que es hacer muchos cortos. Esta película se llama 32 cortometrajes sobre Glenn Gould. Glenn Gould fue un pianista superdotado, canadiense también, ya fallecido, y un poco inaprehensible, un poco como Jorge, un poco misterioso, ¿no? Y bueno, él era muy excéntrico, entonces lo que hacen los directores es hacer 32 cortos, que cuentan pedazos de su vida. Yo sentía que algo así era Jorge. Bueno, es interesante que vuelva a esa idea después de tantos años de no haberlo, bueno, de haber dejado dormir el proyecto, el material. Entonces voy a compartir con ustedes algo de ese material que he hecho y que voy a presentar ahora. Son poemas que 6 de sus amigos leyeron en Lima un año antes de su fallecimiento. Entonces voy a compartir ahora. Este es un work in progress. Sería uno de los videos que estarían colgados en este portal. Esperemos que se escuche. Voy a leer un poema que es de leyes un clásico. El título del poema es Piano de otro mundo. Abrieras, joven, criptas de estío soledoso, alas de panteón aquí posadas, ojo de buitre. Ojo normando que me miras tristemente, viendo que me estás amando. Ojo, 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 ojo de bosque. ¿Qué buscas en mis ojos, te diría, joven soledoso, permanente y puro? Firme linterna el muro parte y sierpes del cielo allí encerrado y dentelladas de brumosa flora abren tu yelmo o sumen tu calavera en mí a golpes tristes, duros. ¿No es esto puro, siniestro el hecho, ogro dorado? ¿No es esto claro, ciénaga negra, sereno cielo? No hay nadie vivo, ni yo respiro, te diría. Mis manos buscan un rostro, una alegría. Te voy a leer un texto de Canción y muerte de Rolando, que es un texto de Jorge que me parece bellísimo.
Dulce Rolando, crecido y muerto sobre la hierba de los corazones, con esplendor de hierro y poma de sueño. Santa es tu canción, sabida de Dios y de Eliseo. Luciente copa del cielo se oscurece sobre tu bronca cabeza. Escuchas a oliveros tras de las cercas, donde su voz, ya derramada, corre cual victorioso vino. Estás abandonado, sin su voz, que aún ya muerto le obedeces, y sangras solidario. En el límite de Francia, aquellas casas de provincial amor, dulces casas que sirvieran de espejuelos a la vida, en las rojas comarcas abiertas a los ríos y al perdón divino, aquel crimen confundía a los pastores. Aquel incendio sarraceno que nevara de muertos los hogares. Y de aquella áurea emboscada de torres y de sol, el polvo era lo único visible. El polvo. Voy a escoger este para Michele. Voy a recordar otra vez ese tiempo bonito en la playa, en la casa de Soloburen. Nudos que son nudos, que son nudos, que son nudos. Divinos nudos nacidos entre dos manos unidas. Indecibles nudos de palabras, que son nudos y de nudos que son palabras. Nudos que comienzan y nudos que se acaban. Nudos de materia y nudos de energía. Nudos que no son nudos y nudos que solo son nudos. Nudos de carne y nudos de hueso. Nudos que no son nudos, sino desnudos. Nudos que son nubes, que son agua, que son mares, que son nudos amorosos y nudos marineros. Millares y millares de nudos, que no son nudos, pero que brillan, brillan, brillan. Nudos de luces y nudos de tinieblas. Nauseabundos nudos que no son ni siquiera nudos. Nudos que se encienden y nudos que se apagan. Nudos de todo y nudos de nada. Nudos que no dicen nada y nudos que todo lo dicen. Arranco con algo que me interesa a mí, que es lo visual, inclusive se llama canto visible. Abajo, arriba. Esta vertical celeste proviene de Alfa de Centauro. Estatua de un pensamiento convertido en esfera. Este pájaro blanco es invisible sobre el papel blanco. Este pájaro amarillo es invisible sobre el papel amarillo. Este pájaro negro es invisible sobre el papel negro. Pequeño punto negro, el brillante como el sol. Estrellas, 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 estrellas. Azul, brillante, el ojo del pico anaranjado. El cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello herido. Pájaro de papel y tinta que no vuela, que no se mueve, que no canta, que no respira. Animal hecho de versos amarillos, de silencioso plumaje impreso, tal vez un soplo desbarate la misteriosa palabra que sujeta sus dos patas. Patas, 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 patas de mi mesa.
Todo esto tiene una forma de pájaro. Me parece sumamente divertido. Habitación en llamas. Perdido en un negro vals, o siempre, siempre, entre mi sombra y la terrible limpieza de los astros, toco el centro de un relámpago de seda, clamo entre las grandes flores vivas, ruedo entre las patas de los bueyes desolados. Oh círculos de cieno, abismos materiales, he de prenderos fuego un día, he de borrar el sol del cielo, el mar del agua, o he de llorar acaso ante los fríos ciclos naturales, como ante un ciego vasto, inútil teléfono descolgado. Cuerpo transparente. Completamente azul y despeinado, el corazón y la cabeza entre las nubes, heme sin mejilla y sin mirada, con un rayo de luna en el bolsillo. Para vivir, uso una máscara de carne y hueso, un cigarrillo y luego una sonrisa, o primero una sonrisa y luego un cigarrillo, posiblemente encendido. Visto saco y pantalón planchado, frecuento hoteles amarillos. Nadie me espera, ni me conoce ni me mira. Mi cuerpo es humo, materia indiferente, que brilla, 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 y nunca es nada. Gaby, ya podemos reactivar tu micrófono, sí. Sí, bueno, ese es más o menos el proyecto y también el video que hicimos en estos días para compartirlo con ustedes, para que tengan una idea un poco del material que se quedó, ¿no?, escondido ahí entre miles de cassettes. Y que, claro, cuando Jorge fallece ya en realidad, en ese momento lo que los amigos o colegas tuvieran que decir no parecía tan relevante, ¿no? Pero bueno, ahora tengo la impresión de que eso se ha vuelto un poco histórico y que creo que hay que poner en valor, no sé, pero por ahí va. Muchísimas gracias, Gaby, por presentarnos este video, que como conversamos hace unos días, y tú me dijiste, bueno, he empezado haciendo el video, pero en realidad esto solo va a ser la fracción de otra cosa más grande que quiero hacer, otra historia que quiero contar sobre Jorge, ¿no? Y me parece que
quizás ahora podemos conversar un poco de la primera parte, ¿no? De Vivir es una obra maestra. Y luego pasamos a hablar también un poco de lo que nos has presentado hoy, hace unos minutos. Ok, entonces, me gustaría quizás preguntarte cómo fue establecer el contacto con Eyelson, porque tu primer documental dice, te escribí una carta en 2 días y me demoré 2 años en enviártela, ¿no? ¿Cómo diste el paso? Creo que fue una mezcla de circunstancias favorables. Estaba en la maestría de cine, no la estaba pasando muy bien, todavía acababa de llegar, estaba en pleno shock cultural y después de mucho masticar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me quería regresar. Me di cuenta de que si le daba la vuelta a la situación, podía empezar a hacer proyectos audiovisuales que en el Perú hubieran sido imposibles. Imposibles. Sobre todo en el año 2004, en que todavía los premios de cine eran como, todavía estaban concentrados en la ficción, había muy poco documental que se hacía, ¿no? Muy poquito. Entonces yo recuerdo eso. Entonces me hice una lista mental de qué proyecto siempre quise hacer y salió como muy arribita algo sobre Jorge Eyelson, a quien yo había leído en la universidad y siempre me gustó, sobre todo Habitación en Roma, me encantó. Entonces, a través de, creo que fue José Ignacio Padilla, conseguí no su correo, sino su dirección postal. Y nada, o sea, lo redacté y lo dejé durmiendo ahí un tiempo. En realidad me había gustado escribirle desde que era adolescente, ¿no? Pero ya. Y después de un tiempo se le envié. Y se demoró un poco en contestar, pero llegó a mi casa su respuesta, que es un poco la carta que ustedes ven, donde él dice, ya, conversemos, ¿no? Y él me da su teléfono. Después de un tiempo yo lo llamo y de ahí empezamos a conversar. Y conversamos 5 o 6 veces y cada conversación era como de 1 hora. Yo al principio planteé un tema, pero luego me di cuenta que con Jorge no puedes plantear temas, tienes que dejar que la cosa fluya, porque todo lo que venga va a ser siempre interesante. No tienes, hasta en el desorden había coherencia, siempre, siempre, ¿no? Pero yo sí notaba que cada vez que hablábamos su voz se debilitaba más, y la última conversación que tuvimos ya yo lo sentía hablando con dificultad. Y yo tenía planeado ir como 6 meses antes de su muerte, y él me pidió no ir, porque no se sentía muy bien. Tenía esperanzas de ponerse mejor, y obviamente no fui. Y para cuando llegué ya, o sea, coincidió mi viaje con la misma semana en que él falleció. Exacto. Lo cual creo que de alguna manera estuvo bien, porque si él hubiera estado muy mal y yo llegar con una cámara, imagínate lo terrible. Creo que tampoco ese era el objetivo. Claro. No era la historia en todo caso que querías contar. Exacto. No, además no hubiera tenido sentido, ¿no? O sea, no. De eso no. Estaba fuera de discusión. Pero más bien fue interesante porque su muerte me abrió la puerta a conversar con muchos amigos suyos. Me felicitaron por mi excelente timing de haber llegado a hablar de Jorge justo el fin de semana de su fallecimiento. Y más bien fueron muy generosos, me abrieron la puerta, y más bien ahí yo pude reconstruir muchos misterios de la obra y la vida de Jorge que de otra manera tal vez no hubieran podido aparecer. Y ahí una idea, sí, mucho más clara de quién había sido. Esa era precisamente mi segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo es para ti esa reconstrucción? Porque además en el video nos muestras que conversas con personajes que usualmente son poco conocidos para quienes conocemos a Eyelson o quienes lo estudiamos, como Jesús Pérez, ¿no? Que era su asistente, o como Cristian Rizzi, que también era un artista con el que él trabajaba. Entonces, ¿cómo es un poco hacer esa suerte de ir tras los pasos, ¿no? Tras el recorrido de Eyelson diariamente? Creo que fue sobre todo fue gracias a Marta Canfield, porque yo llegué
ella y yo ahí habíamos estado mucho en contacto permanente. Ella fue la que me dijo en realidad en un momento, no vengas ahorita, espera un poquito. No, ella es una persona, era de absoluta confianza de Jorge. Y cuando yo llego, cuando yo llegué a Milán con Tony, camarógrafo, director de foto, mi contacto siempre fue Marta. Y con Marta un poco como que ella me decía, mira, yo te recomiendo hablar con tal y con tal. Entonces yo los iba contactando. Ya los había contactado un poco antes incluso de viajar. Y en las conversaciones ahí yo me enteraba quiénes, o sea, sabía más o menos quiénes habían sido, pero fui con mi lista de preguntas y en verdad los iba conociendo conforme los entrevisté, ¿no? Y ahí empecé a armar una especie de rompecabezas, no tanto de su vida, sino de su impulso, o sea, de su impulso creador, de cómo ellos lo miraban, de cómo él trajo al Perú y lo catapultó a este multiverso con todos los lenguajes posibles que atravesaban, ¿no? La multimedia, la instalación, la performance, pero también cómo él bebía del arte que él podía haber visto allá. Pero ¿sabes qué? Lo más interesante fue cómo él siempre se siguió considerando peruano. Cómo recuperó, no lo pude meter acá, pero lo voy a meter, tengo su pasaporte, ¿no? Nunca se hizo ciudadano italiano, por ejemplo. Estaba pendiente de cosas de Perú, le gustaba que le cocinen ají de gallina. Sé que suena chista, pero no tendría por qué haberlo hecho después de tantas décadas de estar allá y de haber estado tan cerca y a la vez tan como apartado de los centros de producción artística mundial, ¿no? De París, de Nueva York, Milán, qué sé yo. Él estaba muy cerca, pero a la vez no le gustaba estar ahí. Entonces ese lugar no es marginal, pero como automarginal y a la vez súper central. Y con de peruano, creo que, no quiero caer en el chauvinismo, pero creo que había algo allí que sí pude recuperar y que estaba en su casa, estaba presente en su casa. El hecho de que tuviera una persona que le cocine que fuera peruana. Que fuera peruano, exacto. El último asistente fue Jesús, un chico del Perú, ¿no? Entonces, y que siempre estuviera pendiente de lo que pasaba, y que tuviera opiniones bastante radicales sobre el Perú, muy presentes, hasta el final. Entonces, eso me parecía, no sé, muy, muy revelador. Y también creo que lo más bonito fue cuando ya conocí a Olivia, a la media hermana, y en donde ahí yo ya termino de entender ya por qué se fue del Perú, y un poco ya más su historia familiar, que es un poco fuerte. Entonces, pero como la hermana también reconstruye eso, y como los dos hermanos, los dos medios hermanos se encuentran en Cerdeña y conversan un verano entero, ¿no? Y reconstruyen sus infancias a través de un padre compartido. Eso me parecía como, wow, ¿qué pasó aquí? Y ahí fue como que terminé de armar el rompecabezas infinito. El rostro infinito, algo así, sí. Exacto, sí, es cierto lo que dices. De hecho, me parece que también Vivir es una obra maestra muestra muy bien Gardalis, ¿no? Que fue ese refugio para él y para Michele mientras estuvieron juntos en vida. Em, pero lo que has dicho me parece central para entender también esta relación con el Perú, ¿no? Y con su propia relación con respecto a cómo ser, es decir, elegir ser el artista famoso en los centros de producción, digamos, capitales, y más bien salvaguardar su propia privacidad en un entorno completamente perteneciente a una personalidad como la suya, rodeado de naturaleza, rodeado del mar, de la arena, ¿no? Elementos que él, con los cuales él siempre se relacionaba y que además están tan presentes en su obra, ¿no? Otra de las cosas que mencionas, sí. ¿Te puedo interrumpir? Hay una cosa más que solo lo sentí estando allá, y es que Cerdeña, por momentos, se parece mucho al Perú. Lo digo en el video, pero no es retórica. En verdad, las montañas terminan al borde del mar. Pues tú ves las montañitas, que son pequeñas en comparación con los Andes, pero tú ves las montañas de Cerdeña, que es una roca enclavada en el Mediterráneo, y piensas en los farallones de Arequipa, o sea, donde corta, la Panamericana corta, entonces tienes, ¿no? la subida a los Andes pegadita al Pacífico.
es muy parecido. Yo lo vi y dije, pero esto es igualito. O sea, salvo las distancias y que el mar no está congelado como en el Pacífico, es calientito, como el Mediterráneo, pero era la geografía era muy similar. Yo siento que él debe haberlo sentido. Hay algo y hay similitudes también en Italia con Perú y el pasado enterrado, el pasado esplendoroso, el mágico y sagrado que está enterrado. Y tú paseas por Roma y está todo enterrado, todo el Imperio Romano está ahí debajo y te habla, igual que en el Perú, todo nuestro pasado está enterrado, ¿no? Entonces, Sí, precisamente. vasos comunicantes entre ambas naciones, creo que él reconocía. Sí, por supuesto. O sea, no creo, no es gratuito, me parece, ¿no? Haber escogido además un lugar así que él mismo consideraba como su refugio, ¿no? Un refugio en donde quizás encontró una conciliación con esa relación inicial que tiene con el Perú y que a pesar de que le cuesta, digamos, durante toda su vida, el Perú siempre es un elemento presente en su identidad, en su obra, ¿no? Entonces, quizás también otra de las preguntas que quería hacerte era esta observación que tú haces sobre su casa, ¿no? El departamento al que llegas está también lleno de obras más que suyas de Michele Mulas, ¿no? Sí, habían 2 habitaciones y había una habitación que solo tenía obras de Michele. No había mucha luz, así que lo poquito que pudimos grabar es lo que ven, pero en el video, ¿verdad? No había mucho, porque estaba bien oscuro el lugar, no teníamos luces, entonces con lo que había, pero había mucho, mucho de él, muchísimo, muchas más cosas que él, porque claro, su archivo estaba en el Chiostro y lo tenía otro galerista, se me dio el nombre ahorita. Mateo, seguramente Lorenzelli. Él tenía una parte, pero hay otro que tenía más, que creo que es el dueño del Chiostro, donde está en Saronno, donde está el gran, digamos. Claro, el gran archivo de ellos. Sí, ¿no? Sí. Entonces, en la casa no había casi cosas de él. Había un nudo inacabado, había materiales, sus libros, su máquina de escribir, su piano. Y claro, la pirámide chiquita, habían cositas, ¿no? Había muchos juguetes, porque él coleccionaba juguetes, un montón de robots, unas raras, ¿qué es esto? Pero no habían casi cosas de él, ¿no? Y era un departamento pequeño, entonces, pero en un cuarto estaba toda la pared de Michele. Y eso fue bien, bien potente, bien potente. Claro que sí. Bueno, sí, para quienes nos están escuchando, Michele Mulas, compañero de Jorge Eyelson, además también era artista y hoy por la mañana en la inauguración, Marta Canfield también reafirmó el interés del Centro Studi Jorge Eyelson, ¿no? En también poner en valor la obra de Michele Mulas, que es muy poco conocida aquí en el Perú, ¿no? Sí. Hablemos quizás una pregunta más sobre esta relación, esta empatía que a mí me parece que se traduce muy bien entre tú y Jorge, ¿no? Que se construye, digamos, se incluye porque está construida desde antes en el documental. Pero ¿cómo es el proceso de conversar con Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? Es decir, hay ciertas fibras que tú tocas, él te devuelve las preguntas, tú le haces las preguntas, entonces se establecen ciertas fibras afectivas, creo que tú sabes leerle muy bien en las conversaciones. Bueno, también es la magia de la edición, debo decir. Porque Pero había que lo digo, editar. por supuesto, pero lo digo a propósito también de las conversaciones previas que hemos tenido, ¿no? Y las llamadas telefónicas que nos mencionaste a mí y a Carlos. Sí, o sea, creo que fue... O sea, creo, a ver, yo hice mi tarea antes de llamar. Me sumergí, apenas él me dio el go, o sea, yo le escribí, ¿no? Y mientras él me contestaba, yo me metí a la biblioteca, ventaja de ser estudiante, me metí a la biblioteca a leer todo lo que podía de Jorge. Y de pronto me metí, prácticamente me hice un curso de historia del arte universal, porque para entenderlo un poco tienes que navegar varias aguas, tienes que
lo mencionaba hoy día Luis Rebasa en una de las conferencias de la mañana, ¿no? Es como pasas por N artistas italianos, franceses, escuelas, por las vanguardias, o sea, es infinito. Entonces me tuve que empezar a meter en cada uno de estos, en estas áreas del conocimiento, y luego también en la física cuántica, y luego en la teoría de cuerdas, y luego en la teoría de los nudos, y luego, y así, y bueno, arqueología, y a mí me encanta la arqueología y la historia del Perú antiguo. Entonces, para cuando empezamos a hablar, yo sabía que había algo ahí de que teníamos en común, y que él iba a detectar en mi forma de preguntarle cosas, aunque fuera, ¿cómo estás hoy? ¿No? Una vez intenté decirle, vamos a empezar desde el inicio, desde, no sé, Vallejo. No, no quiero eso. No, yo prefiero empezar desde la hoy. Pregúntame de qué estoy haciendo ahorita. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Y era el momento en que estaba viendo acababa de ver la muestra de tecnoquímica. Por el premio de tecnoquímica. Entonces empezamos desde ahí, ¿no? ¿Qué opinas? Y ahí le empecé a preguntar desde el presente, ¿no? ¿Y cómo trabajas con los estudiantes ahora? ¿Y por qué Perú? Y la conexión. Entonces, nada, sentí que mientras más habla, yo sabía de un poco qué terreno estaba pisando, no estaba llegando a descubrir la pólvora. Creo que eso le gustó. Le gustó. Él me dijo alguna vez, sí, tú sí. Sígueme preguntando, está bien, tú sabes de lo que me estás preguntando. Yo ya. Pero sí, creo que fue afinidad y admiración. Sí, claro. No puedo decir cariño porque nunca nos conocimos, ¿no? Pero sí fue un buen sostén emocional personal. Me abrió muchas puertas, conocí gente maravillosa, geografía, Italia, desde otro punto de vista, ¿no? La geografía de la ciudad, de Roma, por ejemplo. Y en términos de las fibras, sí siento que a él le gustaba mucho la juventud, la gente joven que lo buscaba, le encantaba trabajar con gente joven. Y se sorprendía de que mientras más sabio se ponía, más lo buscaban los jóvenes, y lo tenían como referente, ¿no? Y que más bien se daba como que, él me decía, mientras más atención me da el sistema, mientras menos fuerzas tengo. Y La gran paradoja del reconocimiento, lamentablemente. Creo que cuando estás con tus propias reglas, ese es el precio que puedes pagar. Y él además vivía de eso, él no daba clases, que yo sepa, no daba talleres de poesía, no, él vivía del arte. Y su vida era bien artística, o sea, no era su departamento, se lo cedieron, vivía muy cerca del centro, era rarísimo, era una cosa extraña, una rara avis, ¿no? Una ave extraña. Muy, muy rodeado, muy conectado con lo contemporáneo, eso sí. Y tal vez por eso fue fácil para mí, también para Patricia Pereira, que filmó un documental sobre él. Era relativamente sencillo llegar a él, era muy accesible. Una vez que podías entrar, alguien te daba el contacto y entrabas con el corazón abierto, pues ya, ¿no? Bien. Eso me lleva entonces ahora sí a preguntarte lo que quedó por fuera, ¿no? Que tú un poco nos has contado hacia el inicio, pero y aquí, bueno, nos has mostrado la lectura de los amigos de Eyelson leyendo poemas. De hecho, hemos podido escuchar alguno de Carlos Runzi Tanaka, quien nos está acompañando hoy también en la sala. Pero, ¿por qué hacer una segunda parte empezando por ahí? ¿No? Porque creo que ese material todavía tiene importancia, porque creo que contribuye a conocer más la obra de Jorge, porque creo que es un archivo histórico, o sea, tener a Fernando de Cislo leyendo y hablando de su juventud con él, siento que también revela cosas que pueden servir hasta a investigadores, o no. Tener el testimonio de la hermana que me habló 2 horas sobre cómo se conocieron, qué pasó con su papá, de pronto daba más pistas que creo que pueden ayudar en múltiples niveles y que creo que siguen inspirando la posibilidad, por ejemplo, de hacer lo que tú has hecho, por ejemplo, en el video del Congreso, de empezar a reelaborar el lenguaje, a hacer lo que él nunca hizo, que fue lo audiovisual, netamente. Entonces, nada, la oportunidad es infinita y tenemos tanto material que yo siento que el material necesita terminar de ser visto, darle una última forma
un poco más fragmentado, más chiquito, menos, sin necesidad de que sea un largo, solo pequeños fragmentos, y creo que va a ayudar a este ecosistema que se puede seguir creando en redes, ¿no? Que a Jorge le hubiera encantado, además, la internet, todo esto. O sea, es perfecto. Siento que todavía se puede y está ahí el material. Me daría una pena enorme no compartirlo. Esperemos que sí, de hecho, se pueda lograr el financiamiento para crear este archivo. Es decir, cuando se trata de Jorge Eduardo Eyelson, no solamente se necesita un archivo de su obra, sino también ahora, felizmente, de la investigación en torno a él, ¿no? Ya existen muchísimas cosas, hay muchísimas publicaciones que también constituyen un archivo importante, y además creo que a partir de este congreso y todo lo que va a venir después, se seguirá consolidando ese archivo, ¿no? Así que esperemos que hayan estos múltiples archivos para poder seguir explorando esa infinitud de la que hablamos y que también queríamos recuperar con el Congreso, ¿no? No sé, Gaby, si tú quieres agregar algo de lo que hemos comentado, o si alguien también aquí en la sala tiene preguntas. Quisiera hacerle una pregunta a Gaby. ¿Tenemos alguna pregunta, tal vez? Uh-huh. Me da mucho gusto que Carlitos Runzi esté ahí metido en la sala de espera. No se anima a preguntar. Está bien, no te preocupes. Bueno, definitivamente igual, solo recordarles que voy a mostrar la ruta para acceder al video mientras van surgiendo las preguntas, pero pueden acceder, a ver un segundo, voy a poner bien esto de aquí. Aquí está. Y entrando a la web del Congreso, en la pestaña Galería, pueden encontrar el teaser del evento, pero además Vivir es una obra maestra, la primera parte, y el video del 2.0 que nos acaba de presentar Gaby esta noche. Los videos estarán disponibles por el lapso de 1 año para que los puedan revisar, y esperemos que pronto también podamos ver la gran segunda parte completa. A ver, ahora sí tenemos algunas preguntas. Muchas felicitaciones de parte de Cristina Laiza y también Carlos Runzi Tanaka, que se disculpa porque no tiene cámara ni audio, pero agradece la mención. Asimismo también Alina Canciani. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Tenemos sí una pregunta, Gaby. Hablaste en plural con relación al proyecto. ¿Con quiénes has forjado esas ideas más allá de las referencias de los documentales? Te preguntan. Bueno, yo siempre hablo en plural, porque nunca estoy sola, siempre hay amigos y colaboradores, aunque esté yo solita editando en mi casa, pero siempre en algún momento voy a necesitar el apoyo de los amigos. Este es material además que fue filmado literalmente por amistad. Fue un proyecto hecho a punta de afecto. Convencí a amigos que les dijera, ¿te gusta la poesía de Jorge? Ya vamos a hacer, ayúdame a hacer este documental ya. Porque no tenía fondos y empezamos a grabar, simplemente yo pagaba los gastos, pero nunca les pagué. Entonces, fueron Tony Rodríguez, quien fue el responsable de las imágenes, casi todos lo filmamos en Perú y en Italia, lo filmó él, lo grabó él. Y luego Daniel Willis fue el responsable de la música y del registro directo de audio. Él también compuso 2 canciones para el documental, son lindas. Y luego yo he hablado mucho con Emilio Tarazona para poder, que me guió también en la investigación en Perú, y luego con el que yo quisiera trabajar los textos que pudieran ir en este proyecto
más multimedia de la web, Ujú. ¿no? Y entonces siempre siento que es como, y además hubieron varios amigos que estuvieron asistentes de investigación, que en un documental siempre son importantísimos, o asistentes de producción que estuvieron escaneando horas y horas, imagen tras imagen, en alta resolución, y eso es un trabajo que hay que reconocer, ¿no? Hubieron cuatro amigos haciendo eso. Entonces, nada, siempre es colectivo, el cine siempre es colectivo, nunca lo puedes hacer todo solo o sola. Por eso lo hablo en plural. Así es, y además, bueno, notar, ¿no? Que los dos videos recuperan piezas en piano tocadas por Eielson, ¿no? Que es algo Ah, también. sí, Renato Sandoval me pasó un cassette que él había grabado de 6 piezas de Jorge tocando el piano. Entonces se las di a Dani para que las revise un poquito. No había mucho que salvar, porque cuando estás grabando de cassette, y el cassette estaba viejito, entonces él lo digitalizó y le quitó un poquito el hiss, y eso es pero me parecía bonito que fuera él el que lo toque, además le va bien, como que esa música le gustaba mucho el jazz, entonces esa música le va bien a su propio arte, obviamente, entonces qué mejor, ¿no? Y la percusión de Manongo Mujica también, siento esos ruidos naturales, esos sonidos, más que ruidos, sonidos naturales también le van perfecto. Entonces, no sé, esa es la banda sonora, qué mejor que él para hacerlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros esta noche conversando, por haberte dado el tiempo también para hacer este video y cedérnoslo por un año para que esté disponible para el público. Y les recordamos nuevamente que pueden encontrarlo en la web del Congreso Eielson, que circulan las redes de la Maestría de Historia del Arte y Curaduría. Y entonces nos reencontramos mañana a partir de las 9:30, en donde tendremos nuestra tercera mesa sobre las tesituras musicales y la poesía en torno a la obra de Jorge Eduardo Eielson. Nos acompañarán Aurelio Tello y también Luis Alvarado para hablar y discutir sobre el tema. Muchas gracias nuevamente a todos por su presencia en esta sala de Zoom y hasta mañana.